Muy bienvenidas a este segundo episodio en donde queremos compartir con ustedes las creencias limitantes que nos mantenían presas de nuestra realidad. Una parte fundamental de todo este camino de la manifestación experta es trabajar esas creencias limitantes, ¿sí o no, Ram? Claro, correcto. Y bueno, para poder conocer cuáles eran ellas a profundidad, lo que hicimos fue trabajarlo de manera bien organizada, como en una especie de rueda, en donde pudimos evaluar cada uno de los aspectos de nuestra vida, en donde teníamos que puntuarnos. Y recuerdo que esas notas eran como bien bajitas en mi caso. Pero a mí en lo particular me encantó muchísimo esta dinámica o la forma en la que se presentó este ejercicio porque planteaba ubicarnos, literal era como un GPS. Claro. Tú debías como saber, como todo GPS, tenías que indicarle dónde estabas para poder llevarte a donde tú quieres. Y eso es literal lo que hace este ejercicio. Yo recuerdo que mis aspectos de la vida eran el dinero y el trabajo. Fueron así como las puntuaciones más bajitas que tuve. Y bueno, es que ¿quién no quiere tener más platita? Todas, po. Sí, claro. O un trabajo que te despierte cada mañana súper motivada o con muchísimas ganas de hacer. ¿Quién no? Sí. Yo me pregunto si alguien que esté trabajando, pienso más como en esta área de contrataciones, de trabajar por un sueldo. Sí. Sí, ¿quién se levanta así feliz? Como que suena el despertador y es como Barbie. Sí. Y que canta, claro, ¿cachai? Y se ducha. Y va súper motivada a su oficina, claro, o a su sitio de trabajo. Porque yo que me independicé ya hace muchos años, al principio, o sea, yo recuerdo los últimos años de mi vida llorar los domingos porque no quería ir a trabajar. Literal, pasa. Sí. Pero eso ya fue hace mucho tiempo. Yo me identifico total con eso también. Y ahora que soy independiente, si bien es cierto, hago lo que me gusta, igual hay días que digo, ¡ay, qué rico sería quedarme en la camita o no tener que hacer nada! Pero bueno, sí. Dinero y trabajo. Sí, dinero y trabajo. Vamos a enfocarnos en eso porque siento que igual a ti te pasó, eran las puntuaciones más bajitas que tuviste. Mis puntuaciones más bajitas era dinero y trabajo porque estaba endeudada hasta las cachas, diríamos acá en Chile, muy endeudada, todas las tarjetas Copal, líneas sobre giro, todas usadas y de alguna manera también el trabajo independiente recién repuntando después de todo el trauma y todo el drama que viví. Entonces, claramente tenía muy bajitas esas áreas de mi vida. Claro, sí, totalmente entendible. Y yo igual, el dinero fue una de las muchas creencias que derrumbé, porque yo era de las personas que tenía la creencia de que el dinero se acababa, que por eso había que tratarlo con mucho cuidadito, que había que pensarse hasta 2 y 3 veces tomar una decisión como grande, importante, porque recuerda, el dinero se acaba y para volverlo a tener hay que trabajarlo muchísimo, hay que esforzarse demasiado. Y fue una de esas creencias que de verdad me golpeó así, con las que me topé de frente y dije, wow, esto de verdad es tan cierto como lo que yo creí, porque bueno, recordemos que las creencias es todo aquello que vemos, que escuchamos de todo nuestro entorno, llámese cuidadores, amigos, entorno, incluso los medios de comunicación, digamos los tradicionales, bueno, porque no también las redes sociales hoy en día. Que nos dicen cómo pensar y qué cosas incluso opinar. Total. Y que mostrarnos y que no mostrarnos. Y además que cuando uno es pequeño, bueno, esta parte de la neurociencia nos explica que el desarrollo del cerebro de un niño, los primeros 7 años de vida es fundamental porque ahí genera su personalidad. Entonces todo lo que los niños y niñas puedan aprender en esa etapa de desarrollo, de maduración de su cerebro, puede generar trabas en el futuro porque absorbe todo lo que el adulto hace, y si el adulto está siempre diciéndole no hay plata,
no hay plata para pagar, yo no cago la plata, decía mi papá. sí. No, el dinero no cae de los árboles, no sé qué, Sí, otras palabras. yo crecí escuchando que había que arroparse hasta donde alcanzara la cobija. Esto era como que no había que aspirar más allá de lo que teníamos inmediatamente. También crecí escuchando creencias como que los millonarios o los ricos ya están hechos. O sea, como que ¿para qué nos vamos nosotros a hacer la ilusión o esforzarnos si finalmente ya los ricos ya están hechos? Oye, ¿quieres saber lo que yo opinaba de la gente rica? Porque en esta rueda que nos hicieron evaluar, había como un ping-pong, ¿no? Claro, como un quiz, en donde nos decían una palabra y nosotros teníamos que escribir sin pensarlo, así como lo que saliera nomás, cualidades de esa frase. Entonces decía, las mujeres ricas son, y mira lo que yo escribí el año 2022, bueno, 2023. 23. Sí. Las mujeres ricas son pesadas, creídas, dominantes, superficiales, mundanas, elitistas, delgadas, lujosas, rígidas y mentirosas. ¡Wow! ¿Cómo yo iba a ser esa mujer? Claro, obvio. Nunca te ibas a identificar con ese perfil. Y de hecho ya estoy bastante delgada, así que me falta. Pero lo demás no lo voy a tener porque era una creencia completamente limitante, porque es lo que también nos han hecho creer, que la gente con dinero es mala o es prepotente, y la verdad es que yo siento que hay más gente pobre que es mala. Total. Y que es prepotente y que son rígidos. O sea, el dinero nunca ha sido el problema de esas virtudes de los seres humanos. Claro, y es que tenemos que recordar que realmente el dinero no es ni bueno ni es malo. El dinero es simplemente una energía y todo depende de lo que tú le imprimas a esa energía. Yo, como lo hemos aprendido, el dinero es simplemente un elemento que potencia tu personalidad. Es decir, si tú has sido siempre una persona de mierda, vas a ser una persona de mierda con plata. Con charretera de mierda. Claro. Si eres una persona que siempre ha sido humilde, digamos, bastante honesta, dedicada, el dinero va a potenciar esos rasgos de tu personalidad. Y vas a poder ayudar a mucha gente. Total. Y vas a convertirte en un canal de abundancia para muchas personas. Entonces, la culpa nunca fue del dinero. Nunca fue del dinero, chiquillas. Sí. Así que si tú tienes las mismas creencias limitantes, o haz tu ejercicio, como, bueno, las mujeres ricas son. Nosotras creemos que nos escuchan puras mujeres a lo mejor, pero ahí hay un hombre, bienvenido. Pero, ¿qué opinamos de la gente rica? Porque ahí vamos viendo cuál ha sido nuestro condicionamiento cultural y el por qué nos alejamos de esa meta. Total. Sí, y por qué se nos hace tan cuesta arriba luego cuando queremos convertirnos, no sé, en los primeros millonarios de nuestra familia. ¿Y por qué se nos hace tan cuesta arriba ese trabajo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Bueno, ahí entramos a la ancestrología, las lealtades familiares, Claro, que ese, sí. yo creo que da episodio para otro podcast. Total. Pero es súper heavy ese condicionamiento cultural que tenemos, que nos impide manifestar lo que soñamos, porque de hecho parte de lo que tuvimos que aprender fue que había una triada importante, que era el foco, el cuerpo y las palabras. Total. Tú tienes que ir alineadita a tu objetivo, porque si tú estás diciendo que quieres, por ejemplo, que tu objetivo de este año que viene, 2025, es ir a Bora Bora, que es uno de mis sueños, no sé si el 2025 porque todavía no planifico para el próximo año, pero y yo me estoy gastando el dinero en quizás en las deudas, o me estoy todos los días salgo y empiezo con este gasto hormiga y no me deja tiempo para ahorrar para este sueño. Obviamente es muy difícil que pueda llegar a Bora Bora. También, ¿qué siente mi cuerpo cuando digo que voy a viajar a Bora Bora? ¿No? Me siento mal, me angustio, se me cierra el pecho, y cómo yo expando mi cuerpo para que cuando yo piense en Bora Bora sienta expansión, belleza, alegría, y pueda soñar en esa playa con las patitas en la arena, con este mar calientito, sudada quizás por la humedad del lugar, tomándome algo rico. Nos ayuda a manifestar. Entonces, si lo que yo quiero no está alineado a lo que estoy haciendo, diciendo y sintiendo, por eso uno al final se aburre después de manifestar. Obvio, sí. Entonces luego, si no eres congruente, obviamente que no se da, y por ende
nada, renuncias a ese sueño, a ese objetivo, porque dices, ya, pero lo estoy haciendo todo, pero realmente, ¿cómo estás conectando con lo que tú comentas? Las emociones, cómo se está sintiendo el cuerpo, qué estás haciendo, qué acción cada día estás tomando, por muy pequeñita que sea, que te acerque a esa manifestación o a ese sueño que tienes. Y ahí el GPS es muy importante, porque ese es el GPS finalmente, ¿Mm? qué es lo que quiero y cómo llego a esa meta. Pero para eso hay que tener ese foco alineado con tu palabra y con el cuerpo, porque no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y si en el día estamos todo el día, soy abundante, soy próspera, me merezco todo en la vida, todo lo bueno, y pasa algo en el trabajo o en una situación familiar y mi mente está, soy la peor, no sirvo para nada, va a estar precisamente manejando hacia la otra vereda y Total. por eso no llegas a cumplir tus sueños. Sí, sí, de allí yo creo que lo comentábamos en el primer episodio, y era la importancia de conocernos y de trabajar la abundancia desde la raíz, porque como dices tú, es muy fácil o quizás es demasiado entretenido repetir mantras todo el día, claro, y luego pasar el día angustiada, estresada, como que por las mismas cosas. O controlando todo de cómo debiese funcionar y cómo debiese darse lo que nosotras estamos deseando manifestar. En el control tampoco hay manifestación, porque hay mucha ansiedad y la ansiedad es una emoción de baja vibración. Por lo tanto, estás yéndote a la otra vereda. Así que ajusta bien tu GPS si no estás escuchando, porque a veces eso es lo que más nos sabotea en manifestar. Total, sí, sí, exacto. Yo también siento, y por eso es que también como que al escuchar el tema, mucha gente ya se desilusiona, pero si ya lo intenté y no me resultó, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Y es que hay que evaluar un poco eso, como estudiar en dónde estoy. Primero dándole toda la señal al GPS, que como repito, me parece que es un ejemplo espectacular porque literal funciona así. Es como que te abres la aplicación, que sería como tu mente. Llévame a mi $1.000.000. Llévame a mi $1.000.000 y el GPS está diciendo, ya, pero dime, ¿dónde estás? Entonces ahí es como que empieza todo ese proceso que de verdad este sí es precioso, este sí siento que es muy bonito, es muy revelador. Y en lo personal, a mí como que me empoderó muchísimo en el sentido de saber, ok, estoy aquí, pero sé que quiero ir a mejor, así que vamos a por eso, ¿sabes? Entonces tiene un objetivo, a veces controlarse, sobre todo con estos gastos de hormiga a corto plazo, nos llevan a un beneficio mayor a largo plazo. Entonces tener súper claro dónde queremos ir, cómo queremos llegar, más que el cómo, dónde queremos ir, cómo nos estamos hablando para llegar a la meta, cuál es nuestro plan. Ya, aquí. Bueno, tengo que contarte, Ram, que mis creencias limitantes sobre el dinero eran súper distintas a las tuyas. Tú tenías las creencias de que se acababa, de que había que cuidarlo, que había que guardarlo, y mi familia era de que la vida se vive una sola vez, que lo bailado y lo gozado no te lo quitaba nadie, que el dinero era para gastárselo, todo el dinero era para gastárselo. Entonces yo crecí en una familia de comerciantes, en donde recuerdo que no existían las red compras en esos tiempos, entonces recuerdo a ver a mi papá con cajas plataneras llenas de plata, billetes de 500 pesos, de 5.000 pesos, de 10.000 pesos, y de ir a comer a las parrillas bailables, mi mamá, mi papá, toda la familia, y de comprarnos mucha ropa y muchos zapatos, y una cultura en donde si se acababa el dinero era fácil, agarrabas y algo lo ibas a vender y ahí se hacía dinero. Wow. Pero también en el estrés de que siempre había que estar trabajando, porque si no teníamos tiempo para... Bueno, y la creencia ahí que tuve que derribar fue enamorarme del dinero y tratarlo como una energía noble, como alguien cercano a mí, que tenía una energía, una identidad que había que cuidar y que en el fondo no podía ser una mujer que estaba despilfarrando el dinero. Yo creo que es parte de las deudas que tenía, era esa herencia, porque, bueno, mis papás no tuvieron acceso a las chequeras, menos mal, porque nos hubiesen dejado una herencia ancestral, pero no tenían estos accesos y yo sí los tuve. Entonces malgasté el dinero
y no era capaz de mirarlo como una energía que había que tratarla con cariño, con amor. Al igual que todas las relaciones que podamos tener en distintos ámbitos de la vida, el dinero es una energía maravillosa y preciosa, pero que necesita ser cuidada. Así que mis creencias limitantes precisamente eran esas. Entonces es súper loca esta polaridad de cómo era tu creencia limitante con el dinero versus la mía, porque al final ninguna de las dos, y este es un excelente ejemplo para toda nuestra audiencia, que es mi mamá y la tuya, pero no importa. Gracias, Ojalá chicas. que no, que sean muchas las que escuchen este podcast, pero qué increíble es que alguien que cuida mucho, mucho el dinero versus alguien que gasta mucho, mucho el dinero, al final las dos personas se sentían sin dinero y en una brecha bastante amplia y un poco angustiosa en torno a este tema. Claro, y ahora que lo mencionas, la angustia esa era literal la emoción más frecuente en mi vida cada vez que recibía dinero, hubiese sido por cualquier concepto. Final de mes, lo mismo, o sea, como que era mi sueldo, eran mis ingresos y ya mismo me atacaba la ansiedad de cómo los voy a cuidar, de en qué voy a invertirlos. Y nada, si lo traspolo a una persona, es esa persona que quiere estar contigo, pero ¿cómo va a querer estar contigo si tú no eres capaz de mirarla a los ojos, si no eres capaz de abrirte con ella, si tienes miedo de que se vaya? Obvio que se va a querer ir siempre y siempre va a estar como muy escéptico a querer estar contigo. Yo siempre lo he reflejado de esa manera, como que el dinero es una persona y qué persona quiere sentirse. Es como una que le tiene relación. miedo. Es literal. Porque es una si relación. tú te vuelves la tóxica con tu pareja, obvio que va a salir arrancando porque quieres poseerlo, quieres que haga todo como a ti te gusta, quieres controlar y obvio que la persona se va a asfixiar y es una relación con los días contados. Y si quieres cuidarla mucho, como que ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Eso diría yo, como ¿a dónde vas? ¿Y por qué? ¿Y cuándo regresas? ¿Quién se quiere quedar contigo cuando tienes? Y si no te cuidan, y si no te están prestando atención, si no te están dando la importancia que te mereces, tampoco te quieren. También se quieren ir de ti. Así que, dinero, I love you. We love you. We love you. Es que Rame tiene que hacer clases de inglés. Of course. Estoy recién aprendiendo Spanglish. Spanglish, sí. Todo es bienvenido. Bueno, esas son parte de nuestras creencias limitantes que tuvimos que trabajar y que sería interesante también que ustedes nos cuenten qué piensan del dinero o qué han podido mirar, sentir en este podcast, cuáles han sido sus propias creencias. Sería súper interesante escucharlas. Claro, ¿no? quizás alguna memoria se ha activado por allí, algún recuerdo y nos puedan compartir y nosotras encantadas de leerlas y de recibir de leerlos, porque quizás también llegamos a quizás también nos escuchen nuestros maridos. O nuestros maridos. Y leerlos y quizás tener un feedback. Totalmente. Bueno, y otra gran creencia limitante que tuvimos, o sea, otra área de la vida, porque creencias limitantes muchas, podemos hacer un podcast de creencias limitantes. Literal. Porque, Sí. Pero en esta área de la vida en donde nos tuvimos que evaluar, estuvimos bajita en dinero, pero también en trabajo. Sí, yo recuerdo que esta fue la segunda área de mi vida y yo fui de a poco como escarbando y encontrando cuál era el origen de esta creencia que yo tenía. Y básicamente, bueno, yo soy inmigrante, yo tengo 7 años viviendo en Chile y cuando llegué, mi creencia limitante, yo siento que la debía a esa lealtad de que al ser inmigrante, yo básicamente debía conformarme con lo que fuese que este país me estuviera dando. Wow. Y empecé a aceptar como bien shitty jobs, que serían como trabajos como de mierda, como trabajos de lo que fuese, de lo que saliera. De traducción chilensis, trabajos de mierda. Trabajos de mierda porque eso era lo que yo tenía que pasar, así era como yo tenía que vivir. Entonces vivía como en ese estado de alerta o de alarma constantemente y bueno, así fue por muchos años. Bueno, no fueron tantos, fueron 5 años, pero yo sentí que fue muchísimo, que fue toda la vida, porque así es como se siente hacer un trabajo en el cual no eres feliz, del cual no eres apasionada en lo absoluto. Pero mira, que heavy, porque ahí entramos y empezamos a desmenuzar
yo creo que hay muchas chilenas, porque bueno, somos de Chile para la gente de otros países que nos escuchan. Queremos que nos escuche mucha gente, a ver si lo manifestamos. Claro. Pero para gente que en Chile, yo conozco a un montón de gente chilena que igual siente que tiene puros trabajos de mierda. Entonces ahí de nuevo nos vamos a las creencias limitantes. Cómo nuestra mente cree que por alguna razón en específico a nosotros no nos resulta. Es que los seres humanos tenemos el ego tan grande que creemos que todo se trata de uno. Ni siquiera de una sociedad. Se trata de uno, de lo que yo siento. Y no nos damos cuenta de que somos puras personas sintiendo muchas cosas y a todos les pasa algo muy similar, como esto. Estoy trabajando en un lugar que no me gusta, no me están pagando bien, no reconocen mi trabajo, nunca me van a ascender. Y no tiene que ver con que si eres inmigrante o no, tiene que ver con tu mente que está completamente limitada por tus creencias limitantes. Claro, que a su vez se transforman en esas lealtades que escuchaste, que como el dinero se trabaja con el sudor de la frente, que hay que trabajar... Algunos igual lo hacen con otro tipo de sudor, pero no vamos a entrar no entramos en detalle, pero el trabajo cuesta, el trabajo es difícil, no importa lo que sea que estés haciendo, lo importante es que estés haciendo plata. Sí, y encontrarme con esa creencia también fue otro gran momento impresionante en mi vida. Pero bueno, yo la trabajé a raíz, me senté con ella, la trabajé a fondo y bueno, finalmente ha sido una de mis más grandes manifestaciones y es que yo... también tenía otra creencia, Eve, y era que yo sentía que yo no sabía comunicar mis ideas. Literal, era como que yo tenía un speech, un discurso aquí en mi mente, pero magistral, y yo sentía que cuando me sentaba a hablar, hablaba puras tonteras. Como que no, como no puras tonteras. Claro, como que no sabía cómo comunicar, y esa era como también otra creencia. Y un día, bueno, con una acción muy inspirada, llena de miedo, muerta de miedo, decidí hacerlo, lo escribí, lo analicé, lo conversé mucho con mi familia más cercana, digamos, que viene siendo mi esposo. Lo comuniqué con él y allí fue cuando surgió esta acción inspirada, que digamos es esa gran decisión, esa gran toma de decisión que hice y decir, yo ya no puedo más con esto, porque literal me pasaba, llegaba el domingo y yo ya estaba así como casi en lágrimas porque tenía que ir a la oficina el lunes. Así que nada. Y qué importante, porque si estás escuchando este podcast y en el podcast tenemos un capítulo 100, quiere decir que Ram comunica bastante bien, porque a la gente le gusta todo lo que estamos conversando en este podcast. Así que vamos a ver si tú y yo en el futuro podemos celebrar esto en el capítulo 100 de nuestro podcast. María, y si no llegamos al capítulo 100, bueno, quizás nos entretuvimos en otras cosas también. Claro, exacto. Otros planes surgieron porque siempre hay que dejar ese margen de magia o de milagros que pueden sorprendernos, sí. Y bueno, Eve, llegado el momento... le planteé a mi superior, a mi jefe en la oficina que yo me quería ir, que yo literalmente fue que le dije, ya no soy feliz en este cargo ni en esta empresa, y para mi sorpresa fue una persona súper asertiva al decírmelo, súper preocupada de lo que yo estaba sintiendo. Me dijo que en primer momento no me podía dar así como una respuesta definitiva. Pero bueno, chiquillas, cuento corto, llegamos a un despido de mutuo acuerdo en el que me fui con todo mi finiquito. Cortaste mucho el cuento porque yo conocí a la Ram en ese hecho. Etapa, entonces la Ram estaba muerta de susto porque no sabía si renunciar era la mejor forma, pero a través de este programa que nos atrevimos a tomar y todo este trabajo interno decía a su corazón que sí. Entonces ella tomó una acción inspirada que le llamamos en este mundo de la manifestación, donde ella dice, voy a seguir a mi corazón. Y estaba cagada de susto literal. Y le daba mucho miedo porque no sabía, se iba a ir con las manos vacías después de también muchos años de servicio y con un sueldo que era bastante bueno para el promedio chileno. Entonces la RAM se avalentonó y entre esas dudas, qué sé yo, de repente llega una reunión porque nos juntábamos todos los 11 las manifestadoras expertas acá en Chile y dice...
renuncié y me llevé la sorpresa que finalmente llegamos a un mutuo acuerdo en donde pagaron todos tus años de servicio. Sí, me indemnizaron el 100% de mis años de servicio, quiere decir que me fui con el 100% de mi finiquito, con tremendas puertas abiertas, me felicitaron por mi acto de valentía y total que salió de una forma impresionante, pero también muy sorprendente para mí. Yo no me esperaba ese final. Sí. Literal, en mi mente estaba pasando cualquier otro escenario y haber salido con eso para mí ha sido de misma, primero por la plata, obviamente, sí, pero también era como una reafirmación a seguir lo que mi intuición desde hacía años me estaba pidiendo, que era básicamente hacer lo que yo amo. Vivir entonces, lo que amo. Totalmente, y así entonces podemos entender que este diario de la manifestadora trata precisamente de, sí, nos quejamos, vamos contando, nos reímos un poquito del proceso, del tagada, de cómo lo vamos sintiendo en el cuerpo, pero miren este resultado maravilloso que tuvo Ram, que después de pasar por la noche oscura del alma con el miedo al dinero, porque plata es igual a dinero, hablamos en nuestros términos, ella logra finalmente salir con un dinero que no tenía para nada presupuestado y que era un dinero bastante poderoso que la ayudaba además y que le reafirmaba el camino de que lo que estaba haciendo era correcto. Así que esperamos que si tú estás en estas condiciones laborales, no sabes qué hacer, quieres dar un salto cuántico, atrévete a poner el foco, qué es lo que quieres, a sentir tu cuerpo y a tomar acción inspirada. Y estar alineada también con tu palabra, porque no somos lo que hacemos, somos lo que, o sea, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Así es. Y así como Ram pudo, tú también seguro que vas sí. a poder. Sí, yo siento que cuando se alinean estas tres poderosas fuentes desde las cuales tomamos decisión, siento que de allí todo parte hacia lo terrenal. Yo me asesoré con abogadas, eso tampoco fue así como que lo dije de una noche a la mañana. Seguí mi intuición, pero también accioné, busqué asesoría con abogadas, finalmente me propusieron los mejores escenarios y ahí fue cuando ya salto al vacío. Sí, entonces saltar con la piscina con agua, porque hay mucha gente que dice, no, renuncio, total, me merezco sí. Todo, mi vida lo vale, y después solamente sufrimos. Eso es tomar acción inspirada, chiquilla, es sentir y hacer. Y dejar que el universo nos sorprenda, porque aunque Ram se haya de alguna manera asesorado, nada le aseguraba el éxito que tuvo en esta negociación de su salida. Así que espero que este podcast te haya inspirado. Seguro que en los podcasts más adelante vamos a seguir hablando de las creencias limitantes, porque ahí sí que tenemos hasta el capítulo 100. Siento que nunca se acaban. Siento que derrumbamos algunas o las derrumbamos todas según nosotras y siguen saliendo. Así que... Totalmente. Sí. Así que bueno, coméntanos tú también acá, déjanos un comentario, comparte este podcast si sabes de una amiga que lo está pasando mal en su trabajo o con el dinero, para que se inspire. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Los esperamos. Chao, adiós. Chao. Eve, ahora cuéntanos, a mí me encantaría saber por qué tan bajita nota en el aspecto de trabajo. Pucha, porque yo era de estas yo emprendí ya hace más de 8 años, independiente, y fui de esas emprendedoras que no planificaba nada y que andaba donde el corcho me tiraba. ¿Ya? La ola venía y tiraba mi corcho a la orilla de la playa y yo en la orilla de la playa me quedaba y aprovechaba toda esa orilla de la playa, bien carroñera. Y aún así me resultaba y me sostenía bien y me conformaba con lo que tenía, porque como yo nunca le tuve miedo al dinero, siempre habían días buenos, días malos y ya está. Pero con estas creencias limitantes obviamente quería poder ir un poco más y dar otro paso. Yo no me sentía tampoco la más seca en mi área, en mi rubro. Yo me emprendí con el yoga porque soy profesora de yoga. El yoga me llevó a trabajar con embarazadas y las embarazadas me llevaron a los partos. Entonces empecé a trabajar con los partos. Y sentía que yo no era la más seca en eso. Yo sentía que las personas más sabias en este mundo vivían en la montaña, tenían otra realidad que yo claramente no vivía. Y que además es un rubro donde, como trabajo con el bienestar de las personas, hay una limitancia de cobrar.
porque tú no puedes, ¿cómo vas a ayudar a alguien espiritualmente y además le vas a cobrar? Típico. Pésimo. Primera Típico. creencia limitante que tuve que con una metralleta así, yo creo un taladro, le metí cuchillo, le metí de todo porque ha sido súper difícil desprogramarla también, porque además el ambiente y el entorno en el que me muevo, o sea, me han dicho tú eres la dula cuica, o ay, es que son muy caras tus terapias, o no, yo no puedo. Mucha gente me ha dicho que no, pero detrás de eso no, han habido grandes sí. Y yo creo que al derribar esas creencias, lo que me ha ayudado a hacer, uno, es a ponerle ahínco a mi trabajo, de poder hacer planes de proyecciones, como trabajar como si fuera una empresaria, aunque sea yo sola. Genial. Mi propia asistente, la que hace el circo chamorro, el chileno me Te va a me entender. entenderá, pero es como cortar el boleto, hacer los malabares, vender las cabritas, hacerlas todas, acomodar a la gente que se siente en el lugar. Entonces, en el hacer he logrado planificarme, lograr objetivos y metas. Me he equivocado en el camino, bueno, pero eso vendrá en otro podcast. También tengo historias interesantes que contar, pero entre suma y resta, yo empecé a facturar más del doble Wow, qué de lo que estaba impresionante. ganando cuando partí mi programa. Y eso fue así como, ¿qué está pasando? Y sí, había muchas cosas que pasaban de manera orgánica, pero yo siento que el gran trabajo que yo hacía era mi trabajo interno, de creer que yo sí era buena, de creer que yo sí podía ayudar a las personas, de creer que yo sí era capaz, era merecedora de recibir una compensación económica, porque además todo lo que yo sé no es que yo medité y me bajó en una canalización. No, tuve que pagarle a otras mentoras, a otras personas. Es la importancia de invertir en ti. Tú Por eres tu mejor supuesto. inversión. Tú eres tu mejor asset y eso siempre va a ser así. Por supuesto. Entonces, siento que poder monetizar mi trabajo y verlo como un servicio sagrado y no solamente que estoy ganando dinero, sino que estoy ayudando a otras personas de manera seria, comprometida, con amor, con belleza, con seguridad, y poder monetizarlo en una reciprocidad hermosa. Porque yo no puedo decirle al caballero de la micro como, oiga, yo hago yoga, entonces cárgueme la VIP, ¿cachai? O pago o no pago. O decirle, ¿sabe qué, caballero? Yo trabajo en los partos, así que ¿por qué no me regala el kilo de azúcar? No Total. puedo hacer eso. No. O al Estado decirle, ¿sabe qué? Yo trabajo medicinando las placentas, entonces por favor no me cobre el dividendo. No, pues vivo en una vida, en un sistema que ya está creado así. Toda la vida, en en todas las épocas de la historia, la gente ha trocado cosas. Antes era piñones en Chile, piñones por papa, pero había un intercambio. Hoy día Totalmente. ese intercambio es con dinero. Entonces he sabido valorar mi trabajo a través de convertirme en esta manifestadora experta, y el resultado interno ha sido en el externo que lleguen las personas que sí están dispuestas a valorar mi servicio, que sienten felicidad, que además se sanan, porque me he convertido en una terapeuta holística, así que bienvenidas todas. Sí, me encanta, no, me encanta porque yo soy testimonio vivo de todos tus trabajos, de todas tus terapias y sí, o sea, tu basamento es científico, es holístico, es una combinación preciosa entre todo. Y justo lo que comentabas, el cliente ideal es ese que tú no necesitas convencer para tu servicio, porque llega a ti sencillamente porque algo ve en ti y que es algo más que el precio o el valor de lo que tú le estás aportando. Exactamente, y además que como a través de este trabajo interno nuestra energía cambia, atraemos lo que queremos. Foco, ahí está de nuevo foco con lo que sentimos y con cómo manejamos nuestro cuerpo, porque nosotras vibramos en una frecuencia y aquí nos metemos en la física cuántica. Entonces, si nosotros estamos pensando que no valimos, que no podemos cobrar, que nuestro trabajo debiese ser gratuito, que no somos suficientes, vamos a atraer precisamente a esas personas que se sienten igual o peor que tú y que obviamente van a cuestionar el valor que tú les des a lo que tú estás entregando. Pero como tú internamente, en este caso como yo internamente cambié y hice mi trabajo interior, mágicamente, porque aquí sí podemos hablar de magia, que no es tan mágico porque al final hay un trabajo distinto, Sí. invisible quizás, Así es. que requiere mucho esfuerzo y disciplina además, que ya lo vamos a hablar, requiere compromiso, que esos son todos otros Sí. temas que podemos abordar en los podcasts de más adelante.
podemos elevar esta frecuencia y al final, ¿quiénes llegan? Esas personas que de verdad quieren sanarse, que valoran ese tránsito de sanación y que están dispuestos a hacer un intercambio justo contigo. Y si no están de acuerdo con tu valor, bueno, te dicen que no pueden, muchas gracias, pero que no te salen los haters ni nada por el estilo. Todo se acomoda de una manera muy maravillosa. Así que, chicas, tanto las que trabajan como las que son independientes, sobre todo las que nos dedicamos a estos negocios más holísticos o quizás que no son tan tangibles, visibles y palpables, pero que sí contribuimos un montón, todo es posible. Trabaja tus creencias limitantes porque ahí está la clave. Total, si es posible para nosotras, también es posible para ustedes. Totalmente posible. Eso, Sí, así que nos vemos en nuestra próxima edición, en el capítulo número 13. ¡Wow! Y además, chiquillas, contarle que lo estamos pasando súper bien. Demasiado, se conversa muy rico con la Eve. Al final es como todas nuestras juntas en los cafés, contándonos nuestras historias, nuestros sentimientos, reflexiones. Así que gracias por ser parte de esta reflexión del día de hoy y te esperamos en el siguiente capítulo. Así es.